En Estados Unidos, los consumidores están acostumbrados a dejar propinas a trabajadores de servicios en los restaurantes y hoteles. Últimamente hay una nueva tendencia en el crecimiento de áreas donde se aplican las propinas y han aumentado en valor, lo que puede sorprender a muchos compradores, sobre todo a los turistas. ¿Qué dice la ley sobre las propinas? ¿A quién favorece los aumentos en ellas, al negocio o al empleado? Vamos a hablar sobre este tema con Alex Hornstein. Él es profesor adjunto del Departamento de Economía de la Universidad de Miami. Profesor Alex, bienvenido. Muchas gracias. Mire, le cuento, estoy leyendo aquí justamente en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y dice lo siguiente sobre la propina. Dice, gratificación pequeña con que se recompensa un servicio eventual. En Estados Unidos ni es voluntaria ni es pequeña. Acá en Estados Unidos la propina es casi que obligatoria. Bueno, yo creo que el sistema de propinas en Estados Unidos es absolutamente perverso. Como tú bien dices, debería ser un premio al servicio que ha sido más allá de lo normal. Pero como la ley permite a los empleadores pagar por debajo del salario mínimo a los empleados que reciben propinas, se ha transformado casi en una obligación del cliente en mantener el nivel de subsistencia de los empleados de un local, lo cual genera, en mi opinión, incentivos muy perversos para los empleados, también para el local que tal vez puede tomar abuso de eso, y también para abogados que viven de hacer juicio a los locales que no pagan el sistema de propinas como debe. Esto es un sistema completo, profesor, un círculo. Explícanos bien, por ejemplo, para empezar, ¿cuál es el salario mínimo de la hora en un estado como Florida, por ejemplo? ¿Y cuánto se le paga a un empleado en un restaurante para que luego ese restaurante pues imponga las propinas? Mire, vamos a hablar en general porque esta es una ley federal y diferentes estados tienen diferentes Ok. niveles, pero los empleados que ganan propina permiten al dueño del local pagar salario por debajo del nivel. Por ejemplo, si el salario mínimo es $15 la hora, permite pagar un salario, supongamos, de $5 la hora, siempre y cuando los otros $10 los compense con la propina. Pero ¿cuál es el problema? Primero es que la propina solo debe ser por ley para quien da el servicio, pero muchos empleadores, muchos restaurantes la dividen, por ejemplo, con los chefs. Los chefs no deberían recibir propina porque esos son staff estable, esos son salarios que deberían ser mensuales o por hora. Entonces, es ilegal desde ese punto de vista. A la vez, eh, si alguien ofrece muy buen servicio, pero mi compañero no ofrece buen servicio y mi propina se va a dividir entre todos, me desincentiva a mí a ofrecer un buen servicio porque la propina no va directo al mozo, sino se divide entre todos independientemente del servicio que ofrezca el resto. Entonces no está cumpliendo su nivel. Además, muchas veces los mozos quienes dan el servicio no son gente muy sofisticada, no conocen la ley y los dueños de los locales pueden abusarse, como digo, repartir la propina entre más empleados de los que deben. Y por Mm. último, abogados inescrupulosos pueden aprovechar que muchas firmas pequeñas a veces no saben exactamente la ley o cómo aplicar la ley y la ley es muy beneficiosa para el empleado que hace juicio, obliga al dueño del restaurante a pagar todas las costas de abogado. Entonces, si por algún motivo el dueño del restaurante repartió un centavo menos, se le va a hacer juicio y todas las costas de abogado las va a tener que pagar. Lo que incentiva muchas veces a estudios de abogado a poner lo que se llama professional plaintiff o pagarle a alguien que vaya a trabajar en un restaurante y encuentre los problemas para poder hacerle juicio. Es todo un sistema muy perverso que en mi opinión debería desaparecer. Y un sistema tremendo, profesor, que afecta, pues básicamente al consumidor, al cliente que termina entonces asumiendo el sueldo del trabajador al que le pagan mal. Y uno acá ve, profesor, que antes lo normal era Exacto. 18% de propina. Ahora a uno le ponen 18, 20, 25% de propina y luego cuando uno paga le dicen propina voluntaria. ¿Qué debe hacer una persona, un cliente, frente a esta situación? Yo creo que el cliente debe pagar lo que él considere que merece quien lo atendió.
Muchas veces quien la atiende dice, no, la propina se reparte entre todos y la voluntaria va directo a mi bueno. Eso es un problema del empleador y de hecho si se reparte entre todos, incluido gente que no debería recibir propina por ley, como puede ser el chef, es ilegal. Entonces, mientras más uno pague, lo que está haciendo es menos tiene que pagar el empleador. Le está quitando Claro, costos al empleador. El empleador sí es responsable porque el empleado por lo menos llegue al salario mínimo, que por muchas supuesto. veces no se cumple y es cuando surgen lo que yo digo, los juicios que sí son justos. Todos deben ganar el salario mínimo. No puede ser que el empleado solo reciba la propina. Pero como digo, muchas Sí. veces el empleado no es sofisticado y el empleador puede abusarse. Sí, que es lo que, pues básicamente lo que hacen aquí, profesor, porque uno a donde entre, donde consuma, le están cobrando ese tipo de propina. Ahora, acá estamos hablando básicamente de restaurantes, de bares, de hoteles incluso, pero otro tipo, otras áreas, por ejemplo, el delivery, los domicilios, o incluso uno entrar a una cafetería que se toma un café de $5 y le cobran propina del 18%. ¿Cómo funcionan en estos campos igual? Depende de la empresa. Yo tengo entendido, por ejemplo, la propina de Uber va directa a quien maneja, según yo lo tengo entendido. Pero de vuelta, no trabajo en Uber y no conozco con exactitud el manejo interno. Por dar un ejemplo, pero como usted bien dice, el consumidor está totalmente confundido porque no sabe a quién le está dejando la propina, si a su mesero o a todos los meseros, al mesero y al chef, o al mesero, al chef y al que limpia el restaurante. Uno no tiene idea y se siente obligado por un sistema que no genera los incentivos correctos. ¿Cuáles serían los incentivos correctos? Que el empleado que el empleador tenga empleados contentos y al chef contento para que provean el mejor servicio al consumidor, para que el consumidor esté contento y si el consumidor está contento por más de lo que esperaban, deje una propina adicional a quien lo atiende. Eso para mí sería un sistema donde los incentivos están correctos. En este momento los Claro. incentivos no están correctos, los empleadores pagan salarios mínimos, eso desmoraliza a los empleados, la propina nadie sabe dónde va, ni los empleados ni los consumidores, y a la vez genera incentivos perversos legales a muchos estudios a aprovecharse de pequeños, a veces sin intención, errores que pueda cometer un restaurante en el manejo de la propina para generar una industria que son de cientos de millones de dólares, que es la industria de hacer juicio a los restaurantes. Y si me afana profesor, pues también deriva en un mal servicio, porque obviamente la propina no se da porque uno se siente bien atendido, sino por un tema obligatorio y al final el empleado o el mesero pues no atiende con el mismo gusto porque realmente no se está ganando la propina. Un tema interesante aquí en los Estados Unidos, profesor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias por invitarme.